Hola, mi nombre es René Mancilla y desde la Torre de Durlaj te doy la bienvenida a Encuentros con Dios. En la antigüedad, las personas construían lugares como este, torres, fortalezas, para protegerse de los ataques de los enemigos que intentaban, a veces con éxito, apoderarse de sus territorios, de sus países, con todo lo que ellos tenían. Aunque estas edificaciones hoy en día no las necesitamos para protegernos de otros seres humanos, sin embargo, cuando nos enfrentamos a los problemas y las dificultades, o nos confrontamos frente al dolor y el sufrimiento, tener un lugar donde refugiarnos, donde recibir aliento, esperanza y consuelo, se hace fundamental para seguir adelante. Estos refugios pueden ser los amigos, la familia o la iglesia. Lugares donde podemos sentirnos incluso seguros en medio de las tormentas. Hoy veremos dos historias de personas que tuvieron un encuentro con Dios en momentos muy críticos de sus vidas. Una de ellas vive muy cerca de aquí, en la ciudad de Ettlingen. La otra es el autor de la mayoría de los salmos que están escritos en la Biblia. Te invito a que conozcamos estas dos historias. Acompáñame. Hola, mi nombre es Celia, estoy casada con un alemán, tengo dos niñas y vivo aquí en Alemania hace 25 años y mis hijas tienen 20 y 25 años. Y he tenido una infancia muy triste y muy dura. Yo no conocía a mi padre. Mi madre se volvió a casar con otro muchacho. Él la maltrataba muy mal, él era alcohólico, vivía demasiado. Y mi madre sufrió, la verdad que sufrió mucho con él. Y en ese tiempo yo me enfermé y tuve parásitos, como en los pueblos que es normal tener parásitos los niños. Entonces estuve tan mal que caí en un estado de coma. Y para mí fue también un shock duro porque yo lo sentía cuando salieron pues en la boca, hasta en los oídos. Y entonces yo caí en un estado de coma y mi madre no sabía qué hacer, no tenía medicina. Y cuando estaba yo agonizando, mi abuela llegó a visitar a mi madre y le dijo a dónde iban a hacer el sarco. Y en ese momento yo gritaba y decía, no, yo estoy viva, yo estoy aquí. Y por primera vez yo sentí algo maravilloso, algo que cuando lo cuento, el alma se llena de gozo porque es como una luz, un calor, un amor, es algo impresionante lo que yo sentí en ese momento y yo sentí que era mi Padre Celestial. Y entonces, por algún vecino, mi madre se enteró que había unos misioneros y pues mi madre fue corriendo porque los misioneros cuando vienen a los pueblecitos traen también pastillas para desparasitar y ahí fue mi salvación. Me pusieron, me parece que eran 2 inyecciones que me pusieron. Y ahí fue donde yo empecé otra vez a estar de nuevo bien, pero fue un proceso largo porque ya no caminaba, estaba débil y tardé como 3 meses en caminar. Y después de que yo me recuperé, mi madre me recuerdo que iba a tener un bebé y nos fuimos a una finca de café en la capital. Se llama Santa Rosa y mi madre ya estaba embarazada ya, no sé si 7, 8 meses, no me recuerdo, pero la pancita se le miraba ya. Y mi padrastro era siempre muy grosero y le pegaba todavía en el embarazo a ella. Y mi madre pues fue a un médico porque estaba muy enferma y pues le descubrieron que tenía cáncer. Entonces mi madre empezó a caer en coma. Mi padrastro agarró al bebé y se fue con su madre, me dejó a mí y a mi hermanita, que tenía otra hermanita, nos dejó sola en la casa. Y mi madre empezó a agonizar y yo tenía que cambiarla. Ya no podía levantarse, entonces yo empecé a
a cuidarla a ella. Mi madre antes de morir, ella quería que yo supiera, ella sentía que se iba a morir. Entonces se despidió de mí y me dijo cómo iba a ser cuando ella se va con Jesús, que ese espíritu que tiene ella dentro, su alma se va y el cuerpo se queda abajo de la tierra. Ella me explicó el proceso y todo eso. Y me recuerdo cuando ya la estaban enterrando a ella, pues fue doloroso y muy duro para un niño que pierde a su madre. Y ahí sentí que me quedé huérfana, pero al mismo tiempo para mí me aferré más a Dios todavía. Más yo quería tener una relación ya con Dios, porque yo sentía que yo no podía solita. Yo sentía una huerfandad muy grande. Poco tiempo antes de su muerte, ella empezó a aferrarse otra vez al Señor. Y por eso yo sé que está con el Señor y la voy a volver a ver. Bueno, después de la muerte de mi madre, mi abuela me recoge, voy con ella, vivo con ella y con 2 tíos. Y mi tío Roberto era un tío cieguito, pero era maravilloso y yo lo llegué a amar tanto, 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 era como un padre para mí. Y un año después, más o menos, de la muerte de mi madre también, mi tío Roberto lo atropellan y muere. Y fue otra vez algo doloroso y algo triste en mi vida. Me sentía huérfana otra vez. Y después, como un año más o menos también después, mi tía Claudia se empieza a enfermar con cáncer y se pone muy mal y la tenemos en casa y esos dolores que ella tenía eran tan grandes que nosotros no podíamos hacer nada. Y ahí también le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué? Y después mi tía murió también y otro vacío muy grande quedó en mi vida. Y después yo quería estudiar, pero mi tía no tenía las posibilidades. Mi abuela, ahora una señora mayor, no tenía el dinero. Entonces yo tuve que empezar a trabajar con 7 añitos, a hacer la limpieza, a lavar, a cuidar niños. Entonces no tenía una niñez así como decir como cualquier niño y tenía que ser mayor. Yo tenía alma de niña, pero tenía que funcionar como una chica mayor, tener responsabilidades de mis útiles, si me alcanzaba el dinero o no. Y era duro, era triste y duro. Y también al mismo tiempo preguntaba por qué yo no tengo padres, por qué estoy sola. Bueno, yo siempre tuve una comunión con el Señor desde niña, pero llegó a una edad donde yo, como cualquier joven, se hacía preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? Tenía como una rabia hacia el Señor, porque yo sentía que tenía sufrimiento y siempre me pasaba algo y yo sentía su presencia, pero me pasaban muchas cosas dolorosas. Y entonces llegó un momento que yo dije, Señor, ya no quiero saber nada de ti, como una hija que le dice a su papá, me voy. Y así me fui. Y estuve 2 días, así como haciendo rebeldía, pero yo noté que yo estaba sola, pero yo también sentía, Él me está viendo y Él está conmigo, aunque yo esté lejos de Él está a mi lado. Entonces yo regresé con Él porque yo notaba que yo no podía estar sin Él. Entonces yo regresé, le oré y empecé a pedir al Señor por una familia. Yo quería ser madre temprano, yo quería tener un esposo sensible, lindo. Y 2 años después conocí a mi esposo. Y después le pedí que yo no podía tener un niño. No quería tener un niño porque había sufrido mucho con los chicos, entonces como que no podía, entonces era sincera con el Señor, que yo decía, Señor, no puedo, y le pedí una niña y el Señor fue tan misericordioso que me dio una niña. Después vino mi segunda hija y sí, estoy agradecida que tengo a mi familia. Sí, digo, Señor, gracias, sobre todo porque yo era una chica muy pobre, que estoy bien, tengo todo, tengo el amor de la familia, tengo ese amor que no lo tuve de niña. Yo digo, eres maravilloso, Señor, y tus planes fueron perfectos, porque al final yo he acompañado a personas que han muerto con cáncer y he visto el plan del Señor, que es esto de que yo también esté ayudando a otros. No fue fácil para mí, porque en primer lugar estaba bien jovencita, tenía 18 añitos y con una familia muy grande, y venir aquí, la cultura, el frío que hacía, embarazada también ya, y el embarazo no me cayó muy bien, estaba muy mal, entonces fue para mí duro, y lo más duro era no asistir a una iglesia.
pasé aquí 2 años y no pude ir a una iglesia, pero la comunión siempre estaba ahí con el Señor. Pero yo necesitaba de una familia cristiana. Y hasta que llegué a Ettlingen, porque vivía en Bruchhausen, llegué a Ettlingen, y ahí conocí la FG de Ettlingen. Para mí Dios es mi refugio, mi fortaleza. Él es como un salvavidas cuando vienen las tormentas. He vivido muchas tormentas en mi vida, pero el Señor ha estado allí cuando han habido tormentas y me ha aferrado a Él y siempre me ha salvado. Y por eso yo le confío a Él todo. Su plan es perfecto. Hay cosas que no me gustan, pero para Él tiene un plan perfecto. Y hay cosas que no entendemos, por qué pasan, por qué suceden, pero Él tiene sus planes y Él es perfecto. Para ser sensible, sobre todo con el tema cáncer, que he cuidado a personas y también que han alcanzado al Señor en el borde de su muerte. Y para mí es algo especial que esas personas pueden ser salvadas y puedan conocer al Señor. Y entonces eso también me motiva mucho a seguir. Pero es maravilloso cuando uno puede ver cuando una alma es salvada, y lo más divino que se puede ver. Muy bien, después de este impactante y hermoso testimonio de nuestra hermana Celia, quiero que veamos brevemente la historia de un personaje que encontramos en la Biblia y que tiene un testimonio tal vez similar, tuvo una vida similar al testimonio que acabamos de escuchar, y es la historia de David, ¿sí? Para ver esta historia quiero que la veamos en 3 partes, brevemente porque es una historia larga y por causa de tiempo, pero la dividiremos en 3 partes. David cuando niño, David cuando joven y David cuando rey, ¿sí? ¿Por qué lo veremos así? Bueno, pues para que podamos entender que no importa la hermosura, la belleza, la edad, tampoco importa quiénes estén a nuestro lado, quiénes hayan sido nuestros padres. Lo que importa realmente es que Dios puede y quiere ser tu refugio. Todos, o al menos la mayoría, cuando piensa en David, piensa en este rey imponente, este rey victorioso que ganaba victorias, que conquistaba ciudades, que tenía una relación con Dios prácticamente insuperable, que era muy amado por su pueblo, lo cual es cierto, pero realmente no todo comenzó así, ¿ya? No siempre fue así, y mejor dicho, no comenzó de esta manera. Y aquí empezamos con nuestra primera etapa, David cuando niño. Cuando David era niño, pastoreaba las ovejas de su padre, pero ciertamente su padre no le tenía muy pendiente a la hora de las cosas importantes de la vida, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Pues cuando leemos, cuando Dios le envía a Samuel a la casa de Isaí para que buscara al ungido, al próximo rey de Israel, al último hijo al que Isaí llama es a David. Y lo llamó prácticamente porque Samuel le obligó. Escucha cómo lo dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ya todos los hijos habían pasado, como dijimos, todos habían sido presentados a Samuel, solo faltaba aquel pequeñito, aquel del que nadie se acordaba muy bien, aquel del que servía solamente para apacentar las ovejas. Ciertamente este padre como que no es un buen ejemplo de refugio, o tal vez no sirvió mucho de refugio para su hijo. De sus hermanos no podríamos decir tampoco grandes cosas. Ciertamente sus hermanos le tenían cierta envidia, cierto celo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si leemos
la historia cuando David se presenta en el campamento y quiere enfrentarse a este gigante Goliat, él o los comentarios que su hermano mayor hizo sobre él nos dejan poco a la imaginación. Escucha cómo lo dice 1 Samuel 17, 26 y 28. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Ciertamente, estos hermanos no les servían mucho de refugio a David. Pero a pesar de este rechazo de su familia, de su padre, de sus hermanos al menos, el carácter de David parecía no flaquear. El carácter de David parecía seguir alimentándose, seguir creciendo. De tal manera que pudo escribir salmos tan hermosos como el Salmo 23, el que todo el mundo conoce. Pero lo más importante que David, o una de las cosas más importantes que David aprendió, es que Dios era su refugio. Que no importaba su padre, no importaba sus hermanos, Dios era su refugio. La segunda etapa de la vida de David cuando joven, en esta segunda etapa, si seguimos leyendo las Escrituras, vemos cómo David, aún siendo joven, era perseguido por su rey, Saúl. Esta debió haber sido una etapa muy difícil en la vida de David, porque imagínense, David vivía huyendo de su rey, de ciudad en ciudad, viviendo en los desiertos, incluso en cuevas. Pero lo que sí nunca leemos en las Escrituras es que David se haya quejado de las pruebas por las cuales Dios le estaba pasando. Esto lo podemos intuir de esta, o lo podemos, se lo podemos atribuir a esta buena relación que David había construido con Dios. Esta buena relación que le llevaba a entender que no importaba dónde viviera, sino que importaba que Dios era su refugio. La tercera etapa que quiero que veamos es la etapa de David cuando rey. Cuando David fue rey también se enfrentó a dificultades, aflicciones, pruebas diferentes, ¿no? Tuvo una hija violada, un hijo que violó a dicha hija, un hijo que mató a dicho violador, y otro hijo que quiso usurpar su trono. Pero lo real es, la historia que yo quiero que veamos de todo esto, es cuando David, el hijo de David, quiso hacer guerra contra su padre, y su padre se retira de Jerusalén para no pelear contra su hijo. En el camino, David se encuentra con un hombre que le maldice. Este hombre era familia de Saúl, del antiguo rey de Israel, de su antiguo enemigo inclusive. Y este hombre maldice a David de múltiples formas. Y David tuvo la oportunidad de acabar con este hombre, pero no lo hizo, porque David ya no era el mismo hombre joven que anteriormente era un hombre impulsivo e imponente. No. David había madurado, David había aprendido, había entendido las aflicciones, le habían hecho madurar su carácter. De tal forma que David impide que este hombre, que su ejército ataque a este hombre. Pero lo impresionante de esta historia son las razones por las que David impide que su ejército acabe con este hombre, y son estas. Están en 2 Samuel 16, y por causa de tiempo voy a leer solo 2 versos. 2 Samuel 16, versos 10 y 12. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará bien por sus maldiciones de hoy.
Lo hermoso es que la relación, como ya hemos hablado, la relación que que David tenía con Dios, era tal que David podía entender que este Dios que había sido su refugio a lo largo de su vida podía convertir también estas maldiciones en bendiciones. Solo nuestro Dios puede hacer algo así. Él escribió algo que Pablo escribiría muchos años después, y es que a los hijos de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. De esta misma manera en la que Dios sirvió como refugio para David, también quiere ser tu refugio. También quiere ser nuestro refugio, no solamente en un momento de la vida, sino a lo largo de toda nuestra vida. Y seguro te estarás preguntando, bueno, pero Yoriel, ¿y fue acaso David siempre así? ¿Creyó siempre de la misma forma? Ciertamente no, David no siempre creyó de la misma forma. David tuvo flaquezas. Y una de estas ocasiones en las que la fe de David flaqueó bueno, realmente quiero contar dos, o mejor dicho una. David fue a buscar refugio, ya no en el Dios en el que él había creído, sino fue a buscar refugio mientras huía de Saúl, fue a buscar refugio con los filisteos, sus enemigos. La primera vez fracasó, la segunda vez lo logró, porque los filisteos vieron en David un buen guerrero con el cual que podía pelear sus batallas. Si hoy tú te encuentras al punto de abandonar a Dios o de dudar de que Dios pueda cumplir sus promesas en tu vida o pueda dejar de ser su refugio, ciertamente hoy te recuerdo y te exhorto a que no lo hagas. Por dos razones principales. La primera es porque Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre es fiel a su palabra y lo que Él prometió y lo que dijo que iba a hacer, lo hará. Y la segunda son las consecuencias de abandonar a Dios. No porque Dios sea un tirano que venga a cobrarte justicia por haberle abandonado, sino porque el mismo pecado cobra factura. Si quieres, lee la historia Primera de Samuel, capítulo 27. ¿Ya? Lo que le sucedió a David por haber abandonado a Dios. Cuando David se retira a pelear por los filisteos, sus anteriores enemigos, los amorreos atacan su ciudad y acaban con su ciudad, la queman y toman a su familia como rehén. Ciertamente, yo podría, no sé, estoy tal vez convencido de que esto es resultado directo de haber abandonado, de haber flaqueado, no abandonado, pero tal vez de haber flaqueado en su fe, hacia Dios. Lo cierto es que te vuelvo y te exhorto, no abandones a Dios. Y si no lo conoces, recuerda, busca a Dios porque Él puede y quiere ser tu refugio. De la misma forma en la que fue el refugio de David, es mi refugio, también quiere ser tu refugio. Ven a Dios y conócelo. Yo quisiera, para terminar, que escuches estos dos versículos del Salmo 46 y te animo a que lo leas completo en tu casa. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pregunta, ¿crees que después de escuchar cómo Dios actuó en la vida de David, vale la pena dudar de Dios? ¿A dónde acudes cuando sufres? ¿A quién acudes cuando sufres? ¿Quién ocupa este lugar de refugio en tu vida? Porque recuerda siempre, Dios quiere y Él puede ser tu refugio. Que Dios te bendiga, hermano.
dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Para David, que se enfrentó a muchas tormentas en su vida, su refugio estaba en Dios. Por eso él decía, no temeré, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y yo quiero animarte, en especial si te estás enfrentando a tormentas en tu vida, a que acudas a Dios, a que traigas todos tus temores y tus angustias a Dios. Y vas a poder experimentar, así como David y como Celia, que Dios es el mejor refugio para la vida. Y vas a comprobar que el temor y la angustia se van a alejar de tu vida. Y vas a recibir de parte de Dios consuelo, aliento y esperanza para tu vida. Y así hemos llegado al final de este episodio de Encuentros con Dios. Y quiero invitarte para el próximo encuentro con Dios, que esta vez será desde el edificio de nuestra iglesia allá en la FG de Karlsruhe. El sábado 11 de septiembre a las 18 horas. Estás cordialmente invitado para venir. Por supuesto, también lo estaremos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Y recuerda que es importante inscribirse como acostumbramos habitualmente. Que Dios te bendiga. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me